Estamos teniendo problemas técnicos con el internet, con no sé qué será, no sé si es el internet, si es el software, si es la hora pico donde todo el mundo está conectado en el vecindario, no sé la verdad qué es lo que esté pasando, pero ya estamos nuevamente live y yo creo que quedó perfecto porque un video lo podemos poner como update de lo que es la reapertura de nuestra iglesia y el coronavirus, y el otro video lo podemos poner como eh, como la clase de seminario bíblico, ¿ok? So vamos a volver a conectarnos. Mil disculpas, de verdad. Váyanse conectando, váyanse conectando. Eh, Paciencia. Estas son las cosas que pasa con la tecnología en algunas ocasiones, ¿verdad? Y tenemos que tener paciencia. Ahí la llevamos, ya nos estamos conectando nuevamente. Yo espero que los demás se estén dando cuenta y empiecen a conectarse ahí poco a poquito. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o todavía no empezamos? All right. Por ahí vamos. Yo creo que el resto de mis estudiantes se quedaron todavía en el video que se paró. Les estaba comentando de que tuvimos problemas técnicos, ¿verdad? El internet hizo crash. No sé si porque es la hora pico en el vecindario y todo el mundo está conectado, o no sé si fue el software con el que vamos live. No sabemos qué pasó, pero es parte de, ¿verdad? Es parte de la tecnología, no se puede confiar al 100%, pero les estaba comentando a los que llegaron temprano en el segundo video que quedó perfecto porque ese que se paró lo podemos utilizar como video de update de la reapertura de nuestra iglesia y de cómo es que lo vamos a funcionar. Y este segundo video lo dejamos así 100% como la clase de seminario bíblico, ¿ok? Sí, se frizó. Fuimos nosotros los del problema técnico, no fueron ustedes, ¿ok? No fueron sus teléfonos o su internet. Fuimos nosotros acá desde la sede de la iglesia online. En la casa de su servidor y la de ustedes también. Ya que pase esto, me pueden visitar a la hora que quieran. Bueno, ya vamos avanzando la cuenta, ya van regresando poco a poquito a los estudiantes. Así es que yo creo que ya comenzamos. Vamos a comenzar ahora sí para aprovechar el tiempo. Recuerden que queremos cubrir 3 capítulos cada clase. Así es que vamos al Sermón del Monte. Ese es el capítulo 7 en la página 105 de su libro. Se hizo hombre. El Sermón del Monte. ¿Ok? Recuerden que el Sermón del Monte fue el primer sermón que nuestro Señor Jesucristo dio al comenzar su ministerio. En eso nos quedamos la semana pasada y en la página 106 el escritor, el autor nos da lo que es el bosquejo o el resumen de ese sermón del monte. Para aquellos que les gusta estudiar, predicar o preparar estudios bíblicos, nosotros en YouTube, si ustedes van ahí, van a encontrar en playlist una serie de videos de homilética. Homilética es el arte de preparar un sermón, y dentro de los pasos de la homilética está el bosquejar el material de un sermón. Y eso es exactamente lo que el escritor está haciendo. Nos ha dado un bosquejo, nos ha dado los puntos principales del Sermón del Monte, y ustedes en cualquier momento pueden predicarlo. Yo sé que va a haber gente que va a estar viendo este video de otros países, porque gracias a Dios hay muchas personas que ven nuestros videos de otros países y los bendecimos. Dios me los bendiga. Quizá otros hermanos de otras iglesias también. Aquí mismo en Estados Unidos, pero en otros estados, aquí mismo en el estado de Georgia. Ya ustedes pueden preparar con este material una predicación, si les dan la oportunidad de predicar en su iglesia o de presentar un estudio bíblico. Vamos a la página 106. Está basado en Mateo 5:1 en adelante hasta el 7:29. Hay 6 temas principales en el Sermón del Monte, dice el autor.
Las características de los súbditos del reino mesiánico, eso está en el capítulo 5 del 3 al 16. Las leyes morales del reino, eso está en el capítulo 5, versículo 17 al 48. Las observancias religiosas en el capítulo 6, del 1 al 18, se encuentra este punto. El desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios, eso está en el capítulo 6, del versículo 19 hasta el 34. Y las relaciones con el prójimo, del capítulo 7, del 1 al 12. Y luego las instrucciones referentes a la entrada en el reino, el capítulo 7, del versículo 13 al 29. Entonces tenemos un bosquejo de ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Ok? 6 puntos principales, el primer bosquejo predicado por nuestro Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a examinar poco a poco cada una de estas características o estos puntos principales. Vamos al número 1, las características de los súbditos del reino. El nuevo espíritu y el gozo de los súbditos. Ahora, recuerden que en el bosquejo nosotros tenemos los puntos principales y luego los puntos secundarios en cada punto principal. Quiere decir que este sermón fue un sermón largo. Yo sé que hay personas que no les gustan los sermones largos, que piden sermones de 30 minutos. Seguramente si nuestro Señor Jesucristo estuviera predicando en los días de hoy, no pudiera complacer a nadie. Se los digo de verdad, cada uno de los sermones que nosotros vemos, sermones predicados en la palabra de Dios por nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas son enseñanzas que van para largo. El apóstol Pablo predicaba y iba para largo. La mayoría de personas y de predicadores del Nuevo Testamento no tenían un límite de 30 minutos. Yo como predicador les puedo decir que en 30 minutos no puedo decirles nada, no puedo enseñarles nada. Yo necesito de alrededor de 45, 50, 55 minutos, una hora, para poderle dar esa carnita, para poderle dar esos pastos verdes. Y entendamos esto, porque ese es el primer punto que quiero enseñarles. Es importante que nosotros le demos valor a la palabra de Dios. Y que sepamos que en ocasiones hay personas o habemos algunos de nosotros que este bendito libro no lo abrimos cuando debería de hacer, deberíamos de abrirlo todos los días, pero no lo abrimos más que solamente los domingos. Y los domingos nos alimentamos, entonces ese domingo tiene que estar con una buena alimentación porque quizás sea lo único con lo que se alimente durante toda la semana, que no debería de ser así, ¿verdad? Entonces, deberíamos alimentarnos cada día porque es nuestro alimento en la palabra de Dios, pero si solamente lo usamos o lo tomamos el domingo, pues no podemos esperar un sermón de 30 minutos. Y no tengo nada malo o nada en contra de los que predican 30 minutos, simplemente en 30 minutos es bien difícil enseñarles algo no sé si decirlo de calidad, quizá no sería la palabra correcta, algo, un buen alimento, pues, algo sólido, algo con lo que nosotros podamos, algo completo, ¿verdad? Entonces, vámonos al primer punto, ahí rapidito, después de ese paréntesis, el nuevo espíritu y el gozo de los súbditos, eso está en Mateo 5, 13 al 12. En cierto modo, Jesús pronuncia las bienaventuranzas para corregir las ilusiones de sus seguidores con respecto a la naturaleza de su reino y a las características de sus súbditos. El primer punto es nuestro Señor Jesucristo diciéndoles y mostrándoles la realidad a sus seguidores. ¿Por qué? Porque en ocasiones los seguidores de nuestro Señor Jesús se acercaban a Él y le seguían con expectativas falsas. Y esa es la primera enseñanza que quiero darles para aplicarlo a la vida de nosotros. En ocasiones nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo con expectativas falsas. Expectativas que hemos escuchado de falsos predicadores, de falsos maestros, quienes nos han prometido que al venir a los pies de Jesucristo todo va a ser color de rosa, todo va a estar bien, no te va a pasar nada, no vas a sufrir, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber golpes duros en tu vida. Y la verdad que no es así. Entonces, hay una realidad, dice la Escritura, que la realidad de los hijos de Dios y de los creyentes es que el reino de los cielos es para los valientes y los valientes con sus manos lo arrebatan.
Entonces, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es: acércate a mí, y les está diciendo a sus seguidores y también nos dice a nosotros: acércate a mí, pero no con falsas expectativas, sino con una realidad. En este mundo van a tener aflicciones, pero yo voy a estar con ustedes. Por mi causa, por mi culpa los van a aborrecer, por mi culpa los van a desechar, por mi culpa los van a hacer sentir mal, por mi culpa los van a dejar de invitar a ciertas reuniones familiares, por mi culpa van a suceder muchísimas cosas. Esa es la realidad de nuestra relación con Cristo en cuanto a la sociedad, ¿ok? Echa un balde de agua fría sobre las expectativas carnales alentadas por los judíos. Ellos aguardaban un reino material. En el caso de la época en que se predicó este sermón, sabemos que la gente esperaba un Mesías. La semana pasada hablábamos de Juan el Bautista, que venía predicando acerca de un Mesías. La gente esperaba con ansias y con esperanza un Mesías, pero con un reino material, con un reino físico, un revolucionario. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesús echa un balde de agua fría y comienza a decirles que las esperanzas o las expectativas carnales de un reino material establecido por medio de la victoria sobre sus enemigos no iba a suceder. El reino que venía a predicar nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual, ¿ok? Vamos adelante entonces. Miren lo que dice ahí en la página 107. Piensan que serán exaltados por encima de todos los pueblos y que disfrutarán de gran prosperidad y gloria. En contraste con esta idea, Cristo señala que los felices en el reino mesiánico no serán los poderosos, los pudientes, los autosuficientes y los que tienen el aplauso del mundo, sino más bien los humildes, los acongojados, los compasivos, los que reconcilian a los que pelean. Los que reconcilian a los que pelean y los perseguidos por causa de Cristo. Entonces, cuando alguien viene y te promete por causa del evangelio lo que eran las falsas expectativas, no los escuches. Ellos prometían prosperidad y gloria, ¿ok? Esa era la expectativa del Mesías revolucionario que ellos esperaban. Llevarlos a otro nivel, a ser un pueblo famoso, lleno de victorias, a ser un pueblo reconocido, lleno de prosperidad y de gloria. Mientras que nuestro Señor Jesucristo les dice: no, 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 no. Eso no va a ser así. Lo que yo les estoy prometiendo no es para la gente poderosa, pudiente, autosuficientes, o para los que quieren los aplausos, o para los que quieren la prosperidad y la gloria. No, yo vengo a bendecir y a ayudar a aquellas personas que no tienen esperanza. A los humildes, a los que están acongojados, yo voy a estar ahí para consolarlos, para darles ese abrazo que necesitan. Estoy aquí para los compasivos, para los que reconcilian a los que se pelean y los perseguidos por la causa de mi nombre. Yo voy a estar ahí, y a ellos es que yo vine a buscar, y a ellos es que vine a salvar, y a ellos es que yo vine a decirles bienaventurados. Hay dos términos griegos que se traducen como bienaventurado. La palabra makarios, ¿ok?, que es la utilizada aquí, se refiere más a una condición interna, por eso podría traducirse feliz en un sentido más elevado, mientras que la otra, eulogémenos, denota más bien la felicidad que nos viene de afuera. ¿Ok? Entonces, podía traducirse como feliz en un sentido más elevado, es decir, la verdadera felicidad. Miren lo que dice: bienaventurados. ¿De qué palabra griega viene esa palabra de bienaventurados? Makarios. ¿Ok? ¿Cómo podría traducirse? Podría traducirse como feliz, pero en el sentido más elevado. Hay dos palabras que se pudieran utilizar para traducir felicidad. Una es makarios y otra eulogémenos. Esta eulogémenos denota más bien la felicidad que nos viene
de afuera. El apóstol Juan aplica este término a los muertos en Cristo y Pablo lo aplica al mismo Dios, el glorioso evangelio del Dios bendito. En el Sermón del Monte, bienaventurado significa que el discípulo posee dentro de sí mismo un gozo celestial, una dicha que no es afectada por las circunstancias cambiantes de la vida. Y ahí está la palabra clave del término griego que se utiliza para esta palabra de bienaventurados. Recuerde que el Sermón del Monte también es conocido como las bienaventuranzas de esta palabra griega, es decir, la felicidad verdadera, la felicidad real, la felicidad que permanece a pesar de las circunstancias, la felicidad que permanece a pesar de que todo vaya mal, a pesar de que cuando no te llueve te llovizna, decimos en mi país. La verdadera felicidad, la única que Dios te puede dar, es la que Él nos dice: bienaventurados, felices. Cuando tienes a Cristo, eres bienaventurado. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, eres feliz. ¿Alguien puede escribir amén ahí? ¿Por qué? Porque Él es la verdadera felicidad, la felicidad que viene del cielo. ¿Ok? Muy importante eso. Este gozo brota en el alma del creyente porque es poseedor del reino y de sus dones. No es algo que recibirá en el cielo, sino algo que ya posee. No es una dicha pasajera como la del mundo, sino una felicidad duradera que nadie ni nada puede quitar. Podemos estarnos muriendo, pero seguiremos felices. ¿Por qué? Porque es una felicidad depositada por nuestro Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la verdadera felicidad. Esa es la felicidad que Dios, que Jesús sí promete. No promete una felicidad sinónimo de no tener y pasar por momentos difíciles, sino que a pesar de las circunstancias y a pesar de los golpes duros de la vida, aún así podemos estar felices. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza está en Cristo Jesús. Y Él es mayor que todas las cosas, y Él es todopoderoso, y Él es sabio, y Él es perfecto. Y todo lo que permita que suceda en nuestras vidas tiene algún propósito. Yo permaneceré feliz a pesar de lo que sea. Porque sé que hay un propósito para todo lo que Dios permite. Y si estoy pasando por algo, o si estás pasando por algo, Dios tiene un propósito, por muy doloroso que sea. ¿Alguien puede escribir amén? Siguiente, los pobres en espíritu. ¿Ok? La expresión en espíritu no aparece en Lucas 6:20. Por regla general, son los pobres de este mundo los que son ricos en fe, dice Santiago 2:5. ¿Ok? Entonces, Mateo no se refiere a la pobreza material. Los pobres en espíritu son los que están desilusionados con su propia persona y reconocen su profunda necesidad espiritual. Mire el Sermón del Monte. Wow. Yo creo que si alcanzamos a ver la explicación del Sermón del Monte, vamos a llevarnos una riqueza espiritual. Primero, bienaventurados. Ahí nos enseña lo que es la verdadera felicidad. Los pobres de espíritu son los desilusionados de sí mismos, de su propia persona. Aquellos que en determinado momento dejaron de amarse, aquellos que en determinado momento dejaron de valorarse, aquellos que en determinado momento sufrieron fracasos y se convirtieron y se hicieron a ellos mismos fracasados aun cuando no lo eran. Se desilusionaron de sí mismos, de su persona, por causa de sus errores, por causa de sus fracasos, por causa de su estilo de vida. Y ahí es en donde llega Jesucristo, con los desilusionados de uno mismo. Yo no sé si llegó Jesús a tu vida cuando tú estabas de esa manera, cuando sentías que ya no tenías valor, cuando sentías que ya nadie daba nada por ti, cuando sentías que ya tú eras un caso perdido, cuando tú estabas desilusionado de ti mismo. Ahí es, esos son los pobres de espíritu, los desilusionados con su propia persona y que reconocen su profunda necesidad espiritual. Hubo un momento en que el Espíritu Santo te hizo sentir eso en tu corazón, esa necesidad espiritual. Por eso hay una canción que dice que Él nos dio valor cuando nadie más nos lo daba. Y es que eso es muy cierto. Esos son los pobres de espíritu, aquellos a quienes Dios les da valor y pone en el corazón de esas personas ese deseo o esa necesidad espiritual. Se dan cuenta de que les falta
de que les faltan la justicia que agrada a Dios y los recursos para llevar una vida santa. En determinado momento tú sentiste en el corazón, antes de venir a los pies de Cristo, sin temor a equivocarme, que hacía falta algo más, que necesitabas algo más. Había un vacío en tu ser, en tu corazón, y era la necesidad de agradar a Dios, la necesidad de vivir una vida para Dios. Esa necesidad fue la que te trajo a sus pies. Y venir a sus pies significa salvación y vida eterna. Yo no sé si pueden poner un comentario de palmas ahí. Venir a sus pies significa salvación y vida eterna. ¿Y sabes algo? No es que tú hayas elegido a Dios, sino que Dios te eligió a ti, te escogió a ti primero y Él depositó esa semillita en tu corazón. De verdad que no sabe lo que estoy sintiendo en el corazón en este momento. Él depositó esa semillita en tu corazón para que tú pudieras buscar a Dios. ¿Se da cuenta que es una dicha ser un hijo de Dios? Ser cristiano, ser creyente. ¡Wow! Extraordinario. Entonces, miren lo que dice. Es el espíritu que caracteriza al publicano que oró. Dios sé propicio a mí, pecador. Es cuando reconoces la necesidad del Dios Todopoderoso. Cuando sabes que no hay salida y que necesitas de ese ser supremo que es nuestro Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Conduce a buscar el perdón y la ayuda de Dios. Eso es lo que buscamos nosotros, el perdón y la ayuda de Dios. Yo no sé cómo viniste tú a los pies de Cristo, pero yo me recuerdo cómo vine yo a los pies de Cristo. Yo tendría como unos 11 añitos, yo creo, no, como 12, 13 añitos. Me recuerdo que estaba un predicador dándonos unas enseñanzas, un maestro de la iglesia a la que nosotros asistíamos. Y me tocó tanto las enseñanzas que nos estaba dando este predicador, este maestro. Ni siquiera era el pastor de la iglesia, era un maestro de la iglesia, para que ustedes sepan el valor que tienen los maestros en nuestra iglesia y en todas las iglesias. Y mientras yo escuchaba estas benditas palabras siendo explicadas por ese hombre, mi corazón se comenzó a quebrantar, comencé a derramar lágrimas, a llorar. El Espíritu Santo me tocó y me recuerdo que me metí debajo de la mesa de la cocina porque estábamos tomando la clase en la cocina y me metí debajo de la mesa. Estaba llorando sin poderme contener. Estaba puesto de rodillas y ahí le dije al Señor, sé propicio a mí, pecador. No con esas palabras porque era un preadolescente o un adolescente quizá, pero sí dándole a conocer a Dios mi necesidad de Él. ¿Por qué? Porque ya a esa corta edad ya había cometido muchos errores a pesar de esa corta edad. Imagínense los que llegaron mucho más después. Pero por eso es que así como el publicano decía, sé propicio a mí que soy pecador, ayúdame. En Dios no hay tardanza. En Dios siempre llega a tiempo, siempre podemos estar agradecidos porque llegó a la hora que llegó a nuestras vidas, porque nos llamó a la hora que nos llamó, porque si no, quién sabe dónde estaríamos. ¿Alguien puede escribir amén ahí? Siguiente, los que lloran. Ya vimos los pobres de espíritu y a qué se refiere esa frase. Vamos a ver y a explicar la siguiente frase, los que lloran. El Señor no nos indica el motivo de ese llanto que produce bendición y felicidad, pero es probable que sea lo siguiente, la conciencia de nuestra propia indignidad y nuestro pecado. Nuestra propia indignidad y nuestro pecado. Si tú viniste a los pies de Cristo con lágrimas, déjame decirte, eso es bíblico. Eso está en el Sermón del Monte. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, en muchas ocasiones viene con lágrimas, reconociendo su necesidad de Dios, con una conciencia de que nos vemos a nosotros como indignos de buscar a Dios, de servir a Dios, con una conciencia propia indigna y con nuestro pecado enfrente de nosotros, sintiéndonos indignos delante de Dios, sin saber cómo es que Él va a reaccionar ante nuestro pecado, cómo es que
que Él va a reaccionar ante nuestra suciedad, ante nuestra inmundicia. Y así venimos nosotros a los pies de Cristo. Y Cristo, así como un leproso, como abrazó a los leprosos, nosotros estando llenos de lepra, de pecado, a Él no le importó absolutamente nada. Él te puso en sus brazos, te abrazó, te tomó, te entregaste tu vida y empezaste a llorar en su presencia. Bienaventurados los que lloran al reconocer que son indignos y pecadores, y aún así disfrutamos del abrazo de Dios como lo hicieron aquellos leprosos. ¿Alguien puede escribir gloria a Dios? Siguiente, aparte de la conciencia de nuestra propia indignidad, los que lloran las penas y los sufrimientos de los demás. Los que lloran las penas y los sufrimientos de los demás, los que son sensibles, los que tienen en su corazón empatía, no apatía. Hoy vivimos en un mundo apático donde nadie se interesa por nadie, donde a nadie le importa nada el dolor de nadie. Mientras no me pase a mí, que lo demás siga corriendo, no me importa nada. Ese no debe de ser la vida del creyente, del cristiano. La vida del cristiano es interesarse por los demás, llevar las penas y los sufrimientos de los demás con un corazón para otros, llenos de amor para otros. 3. Bienaventurados los que lloran, también nos habla del estado de perdición en que se halla el mundo. Y por causa de ese estado de perdición también lloramos. Nos duele el rumbo que lleva la sociedad. Nos duele el ver lo que se canta hoy en día en la música secular. Nos duele ver lo que se proyecta en la pantalla grande, en los cines y en la pantalla chica. Nos duele cómo la sociedad a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Nos duele o nos debe de hacer llorar en muchas ocasiones ver cómo nos atacan a nosotros los cristianos. Ver cómo nos quieren ridiculizar en televisión. Ver cómo lo único que buscan es darle más tiempo a tonterías, como a los astros, como a las limpias, como a los horóscopos, etcétera, etcétera. La condición de este mundo nos debe de doler y debemos de llorar por ello. 4. Las pérdidas, desilusiones y padecimientos que experimentan los que lloran. Los súbditos abren su alma apenada a Dios y Él consuela en esta vida. De eso nos habla. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Por las pérdidas que has tenido, las desilusiones y los padecimientos. Yo no sé qué pérdidas has tenido en esta vida, pero esta vida está llena de pérdidas. En ocasiones tenemos pérdidas humanas con nuestros seres queridos. En ocasiones tenemos pérdidas de la salud, cuando nuestra salud se deteriora. En ocasiones tenemos pérdidas de la salud de nuestros seres queridos, a veces pérdidas financieras, a veces pérdidas de la estabilidad emocional. Tenemos muchas pérdidas, pero en medio de las pérdidas, sin importar cuáles sean, en medio de las desilusiones de la vida y los padecimientos de esta vida, este mundo está lleno de desilusiones y de padecimientos. En medio de todo eso, feliz, porque vas a ser consolado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados por Cristo mismo. En esta vida, en el porvenir, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis 21:4, pero también en esta vida Dios secará las lágrimas de tus ojos. ¿Te puedes imaginar? Es que esto es impresionante, se los digo de verdad. Solamente de pensarlo y de imaginármelo, en inglés se dice blows my mind, como que me explota la cabeza. ¿Te puedes imaginar el dedo de Cristo o la mano de Dios, los dedos de Jesús secándote las lágrimas? Yo no sé si usted en algún momento le ha secado las lágrimas
a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus niños. Los agarras de la mejilla con una tierna caricia y con este dedo le haces así en los ojitos y le limpias las lágrimas. ¿Se puede imaginar lo que significa eso? Que Dios en esta vida, Él va a secar nuestras lágrimas con su amor, con su gracia, con su bondad, con su misericordia. Ese es el Dios tan grande que tú y yo tenemos. Vamos al siguiente porque esto está wow. Esto está, diría una expresión bien cristiana, esto está poderoso, ¿verdad que sí? C, los mansos. En castellano el término manso corresponde al animal dócil que se somete al control humano. La traducción los humildes de corazón, que es la versión popular, es más exacta. ¿Quiénes son los mansos? Los humildes de corazón. Okay. Ahora, fíjense lo que hizo el autor para podernos dar el significado de la palabra mansos. Utilizó otra versión, la versión popular, que hizo una mejor traducción. Recuerden que todos estos tips de interpretación y estudio bíblico los vimos en hermenéutica. Eso es lo que está haciendo el autor. Utilizó otra traducción y es mejor decir los humildes de corazón, ¿ok? Como dice la versión popular. ¿Quiénes son los mansos? Los humildes de corazón. Se refiere a un espíritu suave. Eso es lo que nos debe de caracterizar. Apacible, que no reacciona mal ante el antagonismo o a las ofensas de los demás. Wow. Bienaventurados los humildes de corazón. Mire otra de las características de los cristianos que deberíamos de cultivar. Esos humildes de corazón son las personas que no reaccionan mal ante las ofensas de los demás, que no reaccionan mal ante las ofensas del prójimo. Esto incluye las ofensas de la pareja, aunque deberíamos de procurar no ofender a nuestras parejas, pero si en ocasiones, dice el chavo, se nos chispotea, los bienaventurados, los felices, los que Dios quiere que seamos, es que no vamos a reaccionar mal ante el maltrato, ante lo que nos estén, las ofensas de los demás. Es lo opuesto a un espíritu orgulloso, ¿ok? Susceptible, impaciente, vengativo y violento. Entonces, lo contrario a humilde de corazón, aquel que no reacciona mal ante las ofensas, es el orgullo. El orgullo es el que sí reacciona mal. ¿Y qué hace el orgullo? El orgullo es impaciente, vengativo y violento. Yo espero que no haya nada de eso en los hogares de nuestra iglesia, especialmente en la cuarentena. Escuche, repita ahí conmigo donde usted está, y si está con su pareja, muchísimo que mejor. Y si no, de todas maneras, este próximo sábado a las 8 de la noche tenemos reunión virtual para parejas. Okay. Vamos a estar conectados live con los líderes de nuestra iglesia de matrimonios, Angie y Álvaro, y el tema se llama el matrimonio en tiempos de cuarentena. Un excelente tema que escogieron Angie y Álvaro, los líderes de matrimonios. Recuerden que ya tuvimos reunión virtual para hombres, fue extraordinaria. Tuvimos reunión virtual para mujeres, fue extraordinaria. Y ahora viene reunión virtual para matrimonios, el matrimonio en tiempos de cuarentena. Ya me les adelanté un poquito. Lo que no debe de existir en la cuarentena es la impaciencia, el ser vengativo o el ser violento, ¿ok? No debe de existir eso en esa cuarentena. Eso no es de los hijos de Dios, ¿ok? Muy importante. Siguiente. Gracias a todos de verdad por estar conectados. Yo sé que también el sábado se van a conectar. Al igual que el amor descrito por el apóstol Pablo, no se irrita y no guarda rencor, ¿ok?
El hombre manso es tímido, débil y sin firmeza de carácter. Eso es lo que el mundo percibe del hombre manso o del hombre humilde de corazón, que es tímido, débil y sin firmeza de carácter. En cambio, la mansedumbre a la que el Señor se refiere exige dominio propio. ¿Para qué? Para poder responder con suavidad y con amabilidad. No es mansedumbre y humildad de corazón, no es sinónimo de falta de carácter. No es sinónimo de debilidad. Al contrario, el orgullo y lo que provoca la reacción del orgullo, eso es sinónimo de debilidad. Para ser humilde de corazón se requiere dominio propio. ¿Ok? Muy importantísimo eso. ¿Ok? Siguiente. D. Los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los que anhelan ver tanto el triunfo de Dios sobre la injusticia y la maldad en el mundo como la conformidad de su propia vida con la voluntad divina. Los que tienen hambre y sed de justicia, buscar la voluntad de Dios, que la justicia de Dios se lleve a cabo aquí en la sociedad, en el mundo, pero también en nuestra propia vida. Los que tienen hambre y sed de justicia son las personas que buscan agradar a Dios y que buscamos hacer la voluntad de Dios. Hambre y sed de justicia más que aquellos que alcanzan la rectitud de Dios en sus vidas. ¿No es esto una insinuación de que la justicia es un don de Dios y que no obtiene por ningún esfuerzo propio? La persona justificada por la fe es la que pone por obra en su vida la justicia práctica que agrada a Dios. ¿Cómo vamos a nosotros practicar justicia? Por la justicia impartida por nuestro Señor Jesucristo. De esa manera podemos agradar a Dios y hacer su voluntad. Siguiente, los misericordiosos. El Señor les promete el reino a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los que anhelan apasionadamente la justicia de Dios. Miren, les promete el reino. ¿Ok? Esas son palabras mayores. Les promete el reino a los pobres de espíritu, que ya explicamos quiénes son, a los que lloran, que ya explicamos a qué se refiere, a los mansos, que ya explicamos a qué se refiere, y a los que anhelan apasionadamente la justicia. Estas actitudes los llevan a un conocimiento profundo del amor de Dios y los moldean a semejanza suya. La meta de la palabra de Dios, la meta de estudiar la palabra, la meta de cada clase es que nosotros seamos moldeados a la imagen de Dios, a la semejanza de nuestro Dios. Así que no es extraño que reflejen el espíritu de su creador y la misericordia hacia su prójimo, ¿ok? Entonces, todo el tiempo Dios está procurando moldearnos, moldear nuestro carácter. El domingo pasado yo predicaba, ustedes lo escucharon, Él quiere forjarnos. Él quiere darnos forma. Él quiere moldearnos conforme a su imagen porque somos imitadores de Cristo. Entonces, no es de no esperar, más bien es de esperar que al momento de tener un contacto y una relación con nuestro Señor Jesucristo, nuestro carácter sea moldeado a la imagen y semejanza, a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos convertimos en personas misericordiosas, en personas que perdonan a los que hacen las injusticias, porque ellos constantemente, o sea, nosotros somos constantemente perdonados por Dios. Actuamos con mayor compasión hacia los demás. Somos personas misericordiosas. Tienen un sentido más amplio que el perdón a los culpables. El vocablo griego traducido para misericordioso se refiere a los que tienen compasión de otros. ¿Ok? ¿A qué se refiere el término misericordiosos? Los que tienen compasión de otros, los que perdonan, los que no pagan mal por mal. ¿Ok? Esos son. Nosotros debemos de ser misericordiosos. Muy importante. F, los de limpio corazón. El vocablo griego traducido limpio significa lo opuesto al doble ánimo de Santiago 1:8. Quiere decir sin mezcla, no adulterado, sin aleación. Escuchen, wow, esto está impresionante. El vocablo griego traducido para la palabra limpio, porque dice, bienaventurados los de limpio corazón. Mira el significado del griego, que eso está extraordinario. El significado del griego significa sin mezcla, un corazón sin mezcla.
Un corazón no adulterado, ¿ok? Un corazón sin aleación de ninguna otra cosa. Un corazón puro. Un corazón sin mezcla de absolutamente nada más. Desgraciadamente muchas personas sirven a Dios con una mezcla de motivos, algunos buenos y otros interesados. Por ejemplo, es posible que un ministro trabaje en la obra del Señor no solamente por edificar a la congregación, sino para ser reconocido como un gran siervo de Dios, por el título. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con el corazoncito. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No esperes o no lleves a tu corazón todo eso que lo contamina, todo eso que le quita la pureza, todo eso que no agrada a Dios. Por otra parte, la expresión de corazón limpio se refiere al estado en que se halla la fuente de nuestra conducta moral. Jesús nos enseña que del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las injurias para contaminar a todo el hombre. ¿Ok? Por eso tenemos que orar como el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51, 10. Entonces tenemos que buscar tener un corazón limpio. Amén. All right. Los pacificadores. El reino de los cielos es para los pacificadores, bienaventurados. Es muy fácil sembrar el descontento contra otros, el odio, la división y el rencor, pero es difícil reconciliar a los que pelean. Wow, eso está impresionante. No me voy a cansar de decir esa palabra de impresionante. Es bien fácil provocar rencillas, provocar discordias, provocar odio entre personas, andar, veme, dime, lleva, trae, provocar divisiones. La gente ni siquiera necesitan practicar. No necesitamos como seres humanos practicar eso. Podemos hacer quedar mal a cualquiera en 2 minutos. Es más que 2 minutos. En 1 minuto le cambiamos la perspectiva a una persona sobre otra persona sin que esa persona haya conocido a esa persona de quien hablamos mal. Si yo le digo a mi esposa y le hablo mal de fulanito de tal, aunque mi esposa no conozca a fulanito de tal, yo ya la contaminé en 1 minuto. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza pecaminosa, que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no deberíamos de ser así. No deberíamos dejarnos llevar por aquellos que propagan el odio, que propagan las divisiones, que propagan el rencor, la división. No debemos de creerle sin tratar a la persona. Más bien deberíamos procurar la reconciliación. Si yo veo que 2 hermanos de nuestra iglesia o que 2 familiares míos no se llevan bien, o que tengo a un tío que mi tío y su hijo no se están llevando bien, no se hablan, mi responsabilidad cristiana es procurar hacer que se reconcilien, llevarlos a una reconciliación. Nosotros no debemos de permanecer peleados, no debemos de permanecer sin hablarnos, no debemos de permanecer con odio, con rencor, con resentimiento. Debemos de procurar la reconciliación, y si en esa reconciliación nos toca humillarnos y pedir perdón, aunque no sea nuestra culpa, tenemos que hacerlo, porque eso es de cristianos, de los cristianos verdaderos, de los cuales es el reino de los cielos. Y por sabiduría, por favor, no acepten comentarios que no les constan. Por favor, mi mamá decía, si digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano, una expresión bien mexicana. Si yo te estoy diciendo algo es porque tengo la evidencia. Si tú no tienes, ahora sí, aunque suene un poquito raro, si no tienes los pelos en la mano, no digas nada. Y si tú que estás escuchando no le ves los pelos en la mano al que te está diciendo algo, si no hay evidencia de que sea verdad lo que está diciendo, no le creas. Trata a las personas por tu propia cuenta. No pongas una barrera en tu mente y en tu corazón y te alejes de personas y ellos ni siquiera van a saber qué pasó. Van a decir, y ahora a fulanito, a manganito, ¿qué mosca le picó? ¿Por qué? Porque te dejaste llevar no por un pacificador, sino por alguien que provoca divisiones, mientras que tú tienes que ser un pacificador, un reconciliador. ¿Alguien puede escribir amén?
Sigamos adelante. Los que padecen persecución por causa de la justicia gozan de popularidad las personas que adoptan las normas de conducta señaladas por Cristo. Al contrario, el mundo no las entiende, las vitupera y las persigue. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos no gozamos de ser vistos como un ejemplo. Al contrario, sufrimos vituperios, señalamientos, humillaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando venga todo eso, aún así somos bienaventurados. ¿Ok? Siguiente, la responsabilidad o la influencia y la responsabilidad de los súbditos del reino. ¿Ok? Ese es el número 2. El punto número 2. Jesús ha descrito el carácter de sus seguidores, ahora habla de su influencia sobre el mundo. Emplea dos metáforas, la de la sal y la de la luz. ¿Ok? Ahora, muy importante eso. Si nosotros como iglesia queremos ganar influencia ante la sociedad, tenemos que tener las primeras características que acabamos de estudiar. ¿Ok? ¿Cuáles son? Bueno, ser pobres de espíritu, los que lloran por las razones correctas, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Esas características y los que padecen persecución por causa de la justicia. Estas características que les acabo de mencionar nos van a dar influencia sobre la sociedad, sobre el mundo. Y solo cuando tengamos estas características es que vamos a ser de influencia. Mientras tanto, no. No podemos cambiar el mundo si nosotros no somos cambiados primero. Entonces, como iglesia tenemos que tener esto primero y después de ahí vamos a tener influencia. ¿Cuál es esa influencia? Jesucristo, nuestro Señor, utiliza varias metáforas, dos de ellas, la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Ok? Entonces, él dice, no se pone una luz debajo del almud, ¿ok? El almud era como una especie de cajón, ¿ok? Entonces, no vas a poner una luz debajo de un cajón o no vas a poner la luz en un cajón, encajonada, porque entonces no va a brillar, no va a alumbrar nada. Se pone arriba, en lo alto. Esa es la influencia que Dios nos quiere dar. Pero ¿cómo vas a ponerla si no somos de ejemplo, verdad? Entonces, lo segundo, la sal de la tierra. Porque si no, ¿con qué será salada? Bueno, la sal no es tanto que el cristiano le dé sabor al mundo, sino más bien las propiedades de la sal. ¿Por qué se nos compara con la sal? No por el sabor, porque hay muchas personas que dicen que el cristiano tiene que darle sabor a la vida y que siempre tiene que andar feliz, alegre, contento. No tanto en cuanto al sabor, sino más bien en las propiedades de la sal. Ahí está la metáfora, ahí está la comparación. La sal, una de sus características es que evita la putrefacción. Entonces, eso es lo que hace el cristiano, evita que este mundo se pudra en su maldad. Eso es ser sal, ¿ok? Y nuestra influencia de sal se va a llevar a cabo cuando vivamos de la manera que Dios espera que vivamos. Luego viene la ley moral, ¿okay? La ley mosaica. El Señor afirma que no ha venido para abrogar, soltar, disolver o hacer pedazos la ley, sino para hacer que se cumpla. Es decir, 9 mandamientos de los 10 mandamientos se traspasan y siguen vigente en el Nuevo Testamento, excepto uno, el día de reposo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya no estamos supuestos a guardar el día de reposo, que es el sábado. Ahora nuestro día, el día del Señor, es el domingo. Pero si tú buscas los otros 9 mandamientos y buscas un fundamento bíblico que avale ese principio de estos 9 mandamientos del Antiguo Testamento, los vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Por eso dice la Escritura que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Abolir significa soltarla, disolverla o hacerla pedazos. ¿Ok? Él no vino a hacerla pedazos, sino a que se cumpliera. ¿Ok? Entonces,
Ahí nos habla de varias características. Número 1, el enojo. No queda duda alguna de que los discípulos de Jesús se asombraron al oír que ante Dios era tan asesino el hombre que se enojaba contra su hermano como el criminal que mataba a alguien. Es sabio que quien alberga la ira en el corazón le desea toda la suerte de desgracias a otra persona. Escuchen, aquí es donde Dios nos lleva a otro nivel. Número 1, en cuanto a la ira, en cuanto al enojo. Dice la Escritura, no des lugar a la ira. Cuando tú estás lleno de ira, le deseas lo peor a la persona con la cual estás airado. Y eso no debe de ser así en la vida del cristiano. No pagues mal por mal. Ama a tu enemigo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú le das lugar a la ira, ahí está el pecado. Recuerden, el enojo es una cosa, la molestia, pero darle lugar a la ira es cuando el enojo te controla. A eso se le llama ira. Cuando pierdes el control propio, cuando dices y haces y deshaces y hablas y sueltas veneno y dices y maldices a las personas hasta de lo que se van a morir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que tener uno cuidado. ¿Por qué? Porque para Dios es tan asesino el que mata literalmente como el que mata con palabras. Wow. Eso está fuerte. Cuidado con tus palabras. Sobre toda palabra que sale de tu boca vas a ser juzgado. ¿Ok? Vamos adelante. El vocablo roca traducido, necio, significa cabeza vacía sin cerebro. En cambio, fatuo es más fuerte y se refiere al renegado o rebelde. Equivale a la expresión que usó Moisés cuando reprendió a los israelitas en el desierto y por eso fue privado del gozo de entrar en la tierra prometida. El que insulta a su hermano con ira y lo degrada se pone en camino al gehenna de fuego, que es el infierno. Wow. Nadie que llame fatuo a su hermano, fatuo quiere decir renegado o rebelde, ni tampoco el que le diga necio a su hermano, que significa cabeza vacía y sin cerebro. Escuchen estas expresiones. Yo espero que no las usen ni con sus hijos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no debemos de hacerlo. Cualquiera que utilice estas palabras, fatuo o necio, y que degrade a su prójimo, está en camino al infierno. La palabra gehenna se deriva de dos palabras hebreas, Gei y Nom, valle del hijo de Hinnom, nombre de un valle de Jerusalén donde los antiguos reyes apóstatas auspiciaban el sacrificio de niños al dios moabita Moloc. Cuando el buen rey Josías abolió terminantemente esta horrenda abominación, también contaminó el valle de Himnón, convirtiéndolo en un basurero donde se echaban los cadáveres de los criminales y otras inmundicias de la ciudad. Escuche, a unos kilómetros a las afueras de Jerusalén, un valle que se llama Gein Hinnom, que tiene esta historia de que se sacrificaban. Una vez que se acabaron esos sacrificios de niños, se convirtió en el basurero de las afueras de Jerusalén. Por eso es que nuestros primos, los testigos de Jehová, dicen que el infierno no existe, porque ellos no entienden que Jesús estaba haciendo una metáfora del infierno utilizando el gehenna como comparación. Ellos lo toman literal. El Gei Hinnom, gehenna, es un lugar real, verídico en los tiempos de Cristo. Es un valle a las afueras de Jerusalén, unos kilómetros a las afueras de Jerusalén, donde todos los desperdicios y los cadáveres, los desechos de la ciudad, ahí se llevaban, se convirtió en un basurero. Por eso decía, donde el fuego no cesa. ¿Ok? Muy importante saber esto. Allí abundaban los gusanos que comen carroña, lógico, debido a los cadáveres, y ardía el fuego continuamente para consumir los cadáveres y el resto de los desperdicios. Por este motivo, a ese lugar se le llamaba la gehenna de fuego. Después de la cautividad babilónica,
Los judíos y posteriormente Jesús empleaban el término como figura del lugar de castigo eterno donde serían arrojados los hombres reprobos y los demonios, ¿ok? La idea de fuego es asociada natural y frecuentemente con el tormento futuro. ¿A qué se refiere el fuego? Tormento futuro. En varias ocasiones más el Señor habló del Gehenna en términos solemnes y terribles. Esta expresión es sinónimo de horno de fuego, un lugar de perdición, un lugar real, verdadero. Si nuestro Señor Jesucristo habló y enseñó acerca del infierno, es porque es real, ¿ok? Y es verdadero. Y lo único que estaba haciendo era una comparación. Siguiente, el adulterio. El séptimo mandamiento abarca todas las clases de incontinencia y tiene como fin proteger y asegurar el matrimonio. Escuche esto, proteger el matrimonio. La palabra griega escandalón, traducida ocasión de caer, tiene varios significados. Los hoyos cavados en los senderos y disimulados con una cubierta superficial que eran usados para atrapar a los animales desprevenidos que caían dentro. O el palo de una red o trampa que le ponían en acción y lo hacían caer en ella al tocarlo. ¿Ok? Si algo o alguien te es ocasión de caer, es mejor que lo quites, dice la palabra de Dios. Explicado de otra manera, quítalo de tu vida. ¿Ok? Ahora, recuerden que el adulterio se expande también a la codicia, miradas de codicia. El adulterio se debe de evitar para proteger el matrimonio. El divorcio también en contra de... recuerden, el divorcio, dice nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por causa de los hombres, no porque fuera algo que Dios quisiera, juntos, unidos, hasta que la muerte nos separe, ¿ok? Los juramentos, los rabinos permitían el juramento con tal que las personas no perjurara. En cambio, Jesús mandaba que los hombres no juren en absoluto, sino que hablen sencillamente la verdad. Los súbditos del rey deben ser gente de palabra. En cuanto a los juramentos, los cristianos por eso es que no juramos, ¿ok? Por mi madrecita que está en el cielo, no, ¿ok? Por Diosito Santo, no. No juréis, dice la palabra de Dios, no a los juramentos. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo 5, 33 al 37. No hay necesidad de jurar, ni perjurar, ni nada, ni decir absolutamente nada de juramentos. Lo único que tienes que hacer es saber que un hijo de Dios es una persona de palabra. ¿Cómo son los hijos de Dios? Diga conmigo, personas de palabra. Escriban ahí, personas de palabra, ¿ok? Siguiente, el amor a los enemigos, ¿ok? No lo vamos a saltar porque eso ya hemos hablado mucho acerca de eso y usted ya conoce mucho. Dice la escritura que la venganza no es nuestra, que la venganza es del Señor, que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos el bien y que Dios se va a encargar absolutamente de ellos. Nuestros enemigos también son nuestros prójimos, ¿ok? Muy importante eso. Las observancias religiosas, nos vamos a saltar eso. Vámonos a la limosna. Mateo 6, 1 al 4. El Señor describe con sarcasmo la ostentación de los líderes religiosos, diciendo que es como si mandaran tocar trompeta delante de ellos cuando dan limosna. Esta expresión significa que tratan de atraer la atención y el aplauso. Cuando tú des, no trates de traer la atención o el aplauso, no para ser mirado, para ser visto. Eso es lo que hacen los hipócritas, dicen la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los escribas y fariseos, que hacen tocar trompeta, que quieren que todo el mundo se entere. Dice la escritura que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha o viceversa, ¿ok? La expresión significa que tratan de atraer la atención y el aplauso. La admonición, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, sugiere una figura muy hermosa. Es la de alguien que pasa junto a un necesitado y le da limosna con la derecha de una manera tan callada que tal parece que ni su propia mano izquierda se da cuenta de ello. Aunque
hoy en nuestros días, mantener las cosas así puede que no sea tan fácil, pero sí debemos de procurar seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante de esto es que no lo hagamos con el fin de recibir reconocimiento, ¿ok? Muy importante eso. La oración, Jesús nos enseña ahora dos aspectos de la oración: la forma o manera de orar y el contenido de la oración, ¿ok? La oración se basa en la paternidad de Dios y la filiación de los creyentes. Estamos en la página 17. El orden de las peticiones pone a Dios en primer lugar. Tiene tanto interés en atender a las necesidades materiales de sus hijos como en el bienestar espiritual de estos. No me voy a detener mucho en esto de la oración, porque ya muchas veces les he enseñado acerca de la oración, pero cabe mencionar que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre y que Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Y eso tenemos que tenerlo en mente, ¿ok? Nuestra oración debe de ser persistente, no debemos de usar vanas repeticiones. Las vanas repeticiones es repetir, 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 como si fueran, digámoslo así, rezos, ¿verdad? Debemos de hacerla una conversación con Dios, no repeticiones vanas, ¿ok? También cabe mencionar aquí que el orden de las peticiones pone a Dios en primer lugar. Nos da las pautas del Padre Nuestro. Ya les he enseñado todas las partes del Padre Nuestro. Se inicia con Dios, alabanza a Dios, agradecimiento a Dios, adoración a Dios. Dios es en primer lugar, después de ahí todo lo demás, ¿ok? También que nos demos cuenta de que Dios está tan interesado en bendecirnos materialmente en nuestras necesidades físicas como en nuestras necesidades espirituales, ¿ok? El ayuno. En la época del Antiguo Testamento, el ayuno tenía como fin humillarse y dolerse de los pecados, convertirse a Dios, acercarse a Él y buscar liberación ante la opresión y los ataques de los enemigos de Israel. Al parecer, la iglesia primitiva lo practicaba en ocasión especial como parte de su culto, con el propósito de estrechar la comunión con Dios y fortalecer sus oraciones, especialmente la intercesión. El ayuno, ¿para qué se utiliza en la iglesia? En la iglesia se utiliza, o por qué nosotros ayunamos, para estrechar nuestra comunión con Dios. Cuando tú ayunes, tienes que saber, yo ayuno porque quiero estrechar mi relación con Dios, ¿ok? También para fortalecer mis oraciones, para que mis oraciones tengan más peso, tengan más fuerza, van acompañadas de ayuno. Pero también, especialmente cuando estoy haciendo una oración de intercesión, intercediendo por alguien, ¿ok? Lo acompañas con ayuno y es más poderosa, más fuerte. Los fariseos practicaban con diligencia el ayuno, pero con el fin de hacer alarde de su espiritualidad. ¿Ok? No debemos de ser así nosotros. Tenemos que hacerlo también en lo secreto para que nuestro Dios nos recompense en público. El desprendimiento de los bienes y la consagración a Dios. Corazones y tesoros, donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. No te aferres a las cosas materiales van y vienen. Aférrate de Dios, ¿ok? No te afanes tampoco. Basta cada día su propio afán y no, ¿cómo te lo digo? No pongas en primer lugar a las riquezas antes que a Dios. No te aferres tanto a ellas y las atesores tanto, porque van y vienen. No olvides a Dios por causa de eso, ¿ok? De las riquezas. El antídoto de la preocupación: si Dios nos ha dado lo mayor, ¿acaso no nos dará también lo menor? Siempre Dios va a estar contigo. Si te da cosas grandes, te va a dar cosas pequeñas. Si está contigo en lo peor, también va a estar contigo en las cosas que no son lo peor, ¿ok? Siempre, esa es la clave, siempre Dios estará contigo. Si Dios cuida las aves y las viste, y viste las plantas, ¿no cuidará de nosotros? Ya hemos hablado mucho acerca de eso. Es inútil afanarse. Nadie que se afane podrá añadirle a su estatura un codo. No importa si te preocupas, no importa si te llenas de insomnio, no puedes hacer nada. Deja todo en las manos de Dios, ¿ok? Lo que debemos buscar es lo espiritual, el reino de Dios y su justicia. Por último, nos conviene vivir día
en día. Basta cada día su propio mal. Como dice la canción, un día a la vez, ¿ok? Las relaciones con el prójimo, no juzgar a las personas, eso es sencillo de entender. La eficacia de la oración, sencillo de entender. Vamos en la página 122, instrucciones acerca de la entrada en el reino. Los dos caminos, se lo dejo para ustedes. Recuerden que me voy a ir deteniendo en las partes más importantes. Ya les he explicado mucho acerca de los dos caminos. Los falsos profetas, este es muy importante. No son solo las persecuciones procedentes de afuera las que amenazan los súbditos del reino, sino también los que amenazan desde adentro, las enseñanzas de los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Quiénes son esos falsos maestros? Son los que predican por interés, falsifican la palabra de Dios, hablan de visión de su propio corazón y alimentan a sus oyentes con vanas esperanzas. Ojo aquí. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos, diría yo, de demasiada falsa doctrina, de muchos predicadores. Hay muchísimos predicadores que no saben ni de lo que están hablando, no saben ni lo que están diciendo. Muchos están buscando sus propios intereses en lugar de la palabra de Dios. Muchos están solamente dándole a la gente lo que ellos quieran, lo que la gente quiera, y no están predicando la verdad. Muchos están falsificando la palabra de Dios con tal de obtener beneficios para sí mismos y están dando vanas esperanzas. Eso tenemos que tener mucho cuidado con los falsos maestros. Tarea, anoten ahí por favor, tarea. No escuchar falsos maestros ni falsos predicadores. Tarea, ser sabios e inteligentes, ¿ok? Examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo de cada mensaje que escuche. Ustedes van a ver muchísimos predicadores. Ustedes ya tienen las bases, ustedes ya tienen los fundamentos, ya tienen los conceptos y los principios hermenéuticos. Escuchen con atención. Prueben el mensaje, juzguen el mensaje, filtrenlo con la palabra de Dios y solamente escuchen a aquellos verdaderos maestros, porque hay un peligro en el aceptar las enseñanzas de falsos maestros, ¿ok? Esa es la tarea, escuchar mensajes, filtrarlos a través de la palabra de Dios y distinguir entre buenos predicadores, verdaderos predicadores y falsos predicadores, falsos maestros con falsas doctrinas, ¿ok? La prueba del verdadero discípulo. Al poner al descubierto la hipocresía de los falsos maestros, Cristo hace una solemne advertencia contra la hipocresía religiosa en general. Para él no basta que los hombres sostengan una teología ortodoxa o que le llamen Señor, amo absoluto de su vida, con poder de su vida y muerte sobre ellos. También es necesario que hagan la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál es la prueba de un verdadero discípulo? Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Los dos cimientos, eso lo ven ustedes en su casa. Los viajes por Galilea y la creciente hostilidad del primer viaje a Galilea. Jesús sana al siervo del centurión. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. La pregunta del Bautista y el elogio de Jesús. Todo eso me lo voy a saltar. Jesús reconviene a las ciudades impenitentes. Jesús ofrece su revelación a los sencillos. Una mujer pecadora unge los pies de Jesús. Jesús sale a predicar. Las mujeres le sirven. Nos vamos a detener en la página 132. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo demás es súper sencillo. Les digo que este libro es como un pequeño comentario bíblico y yo creo que no vamos a alcanzar a cubrir la totalidad de lo que quería, pero no me quiero ir sin esta enseñanza que quiero dejarles aquí. Vámonos a la página 132 de sus libros, ¿ok? La pobreza de Jesucristo y sus discípulos. Para dedicarse a su obra espiritual era necesario que este grupo itinerante recibiera sustento
y ayuda de otros. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿Ok? Noten esto. Jesús y sus discípulos, para dedicarse a la obra espiritual, ¿ok? Era necesario que este grupo recibiera sustento y ayuda de otros, ¿ok? Muy importante eso. El ministerio siempre, ahí pasamos un tiempo económicamente donde dice quienes ayudaban el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De entre ellas había algunas mujeres, ¿ok?, que sostenían el ministerio, que recibían ayuda de otras personas. Cuando la gente se pregunta, ¿y para qué quieren el dinero en la iglesia? Bueno, el dinero se quiere para muchas cosas, para pagar los biles y para el sustento de la persona y su familia que han decidido por el llamado de Dios dedicarse a la obra espiritual, a la obra del ministerio. Y es necesario que la iglesia, que los hermanos de la iglesia le brinden su ayuda. ¿Ok? Así, desde el principio fue establecido el ministerio. Comenzó con nuestros discípulos, con los discípulos de nuestro Señor Jesús y con el mismo Señor Jesucristo. Ellos recibían el sustento y la ayuda de otros, las donaciones de otros. ¿Ok? Para terminar, nuestro Señor está libre de los prejuicios de su tiempo contra las mujeres. Esto está muy interesante. Esto es para las mujeres más que todo. ¿Ok? Punto número 1. Nuestro Señor Jesucristo le dio un lugar especial a las mujeres. ¿Ok? 3 de las mujeres que sufragan los gastos de mantención del Señor y sus acompañantes son mencionadas por su nombre. María Magdalena, que no era una mujer de mala fama como lo identifica la tradición, que se remonta a la Edad Media, sino una persona de la cual había salido 7 demonios. El que haya estado endemoniada no significa que llevara una vida impura. ¿Ok? 3 mujeres que sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a servicio y en cuanto a monetariamente. ¿Ok? Número 1, María Magdalena. María Magdalena, de ella nuestro Señor Jesucristo echó fuera 7 demonios. La tradición enseña que era una mujer de la vida galante. Eso no hay nada más alejado de la verdad. El hecho que haya estado endemoniada no significa que llevara una vida impura. Fue una fiel seguidora después de restaurada de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una fiel donante para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Después también se identifica a Juana, la esposa de Chuza, hombre pudiente por ser intendente del rey Herodes, también sembraba para el ministerio. Y Susana, acerca de la cual no se sabe nada más. Tan intachable era el trato de nuestro Señor Jesucristo con ellas que nunca se le acusó de ninguna inmoralidad. Al contrario, mejor hoy en día se le acusa a nuestro Señor Jesucristo de tener alguna relación con una de estas mujeres que ni en su tiempo, para que vean el mundo en el que estamos y las cosas tan absurdas que se atreven a decir. Este pequeño grupo de mujeres permanece fiel a nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. Cuando todos los discípulos huyeron, excepto Juan, ahí estaban las mujeres. Escuchen lo que les estoy diciendo. Esta es fe de una mujer. Esta es amor a la obra de las mujeres. Esta es la bendición de tener mujeres también en nuestra iglesia. Ambos son importantes en la iglesia, tanto nosotros los hombres como las mujeres. No podemos hacer menos a las mujeres en el ministerio o en la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo no las hizo menos. No solamente las mujeres lo sostenían financieramente, sino también con su servicio. Y lo mejor de todo esto es que nos dan una lección estas mujeres de la Biblia, a nosotros como hombres. Y yo creo que hasta hoy en día nos lo siguen dando las mujeres. ¿Por qué? Porque se ve más fidelidad en las mujeres que en nosotros los hombres. Y más permanencia. Es más, las estadísticas de que un hombre se aparte de la fe son mayores que las estadísticas que dicen que una mujer se aparte. Es más fácil que un hombre deje una iglesia que una mujer. Escuchen lo que les estoy diciendo. O que se aparte de Dios. Cuando digo dejen la iglesia es que se aparten de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, ellas no se apartaron. Todo el mundo huyó excepto Juan y esas mujeres.
Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ellas estaban ahí para preparar el cadáver. Esto nos habla de mujeres sacrificiales para la obra de Dios, dispuestas a hacer sacrificio, mujeres valientes, ¿ok? Muy importante eso, mujeres valientes. Estas son las características que deben de tener las mujeres de Dios. Mujeres valientes que a pesar de la lucha, las pruebas, las situaciones difíciles, sigan fieles a Cristo. Número 2, aparte de valientes, servidoras, serviciales. No solamente sirvieron a nuestro Señor Jesucristo en vida, sino que aún su cadáver, ellas fueron las que estaban ahí para prepararlo, para el entierro. Y no solamente eso, sino que las que visitaban constantemente la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes creen que eran? Las mujeres. Ellas fueron a la tumba, a visitar la tumba del Maestro, del Señor, y ellas fueron las que recibieron la noticia de que nuestro Señor Jesucristo estaba vivo, está vivo y había resucitado. ¿Por qué? Porque Dios recompensa y premia el esfuerzo de cada uno de sus hijos y de cada una de sus hijas. ¿Alguien puede escribir amén? Y puede escribir gloria a Dios. Dios bendiga a las mujeres. Benditas mujeres. Yo no sé qué haríamos sin ellas, se los digo de verdad. Y yo no sé qué sería de la iglesia también sin ellas. Aparte de todo, las mujeres tienden a ser más leales. Cuando hablo de valentía, va acompañada de la lealtad. ¿Por qué? Porque no abandonaron a nuestro Señor Jesucristo en los momentos más difíciles. Permanecieron ahí cerca del Maestro, sin importar nada. De hecho, los que llevaron a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo fueron hombres, no fueron mujeres. Cuando vemos las escenas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, vemos a mujeres llorando, compadeciéndose de Él. No las vemos gritando crucifíquenlo. Eso es súper interesante. Luego, a Jesús, nuestro Señor, se le acusa de hacer milagros por obra de Belzebú. ¿Ok? Eso está sencillo de entender cuando lo leen. Los adversarios de Jesús exigen señal. Cristo enseña en parábolas. Vean homilética y vemos eso, y hermenéutica también. Cristo calma la tempestad. Lo vamos a parar ahí. Vamos a tomar por terminado el capítulo 8. Vamos a atrasarnos un poquito. La próxima semana vamos a arrancar con el capítulo 9. La parábola, definición de parábolas. Déjenme ver las 7 parábolas del reino. No está mal lo que hemos logrado avanzar. Tarea: leer capítulo 10, 11 y 12. Sí están leyendo, ¿verdad? Yo espero que estén leyendo. 10, 11 y 12. Ok. La semana que entra, con la ayuda de Dios, voy a tocar de manera rapidito las parábolas, los significados de esas parábolas. Me voy a detener un poquito más ahí porque vienen grandes enseñanzas. Todo lo demás que nos hemos saltado es un comentario bíblico. El escritor hace muy bien en explicarnos e incluso darnos aplicaciones. Así es que no me detengo tanto en eso, porque eso, ustedes leyendo su libro se van a llenar de una riqueza espiritual y en conocimiento extraordinaria. Pero me detengo más en aquellas cuestiones que creo son importantes, que vale recalcarlas en clase y que vale la pena explicarlas y aplicarlas a nuestra iglesia y a nuestra vida espiritual y a nuestra vida como creyentes, como lo hemos hecho hasta hoy. Entonces, la próxima semana voy a hablarles acerca de las parábolas de manera rapidita, explicándoles cada una de ellas. Me importó mucho dedicarme y detenerme en el sermón del monte, porque el Sermón del Monte está categorizado como una de las más grandes bellezas literarias y en cuanto a mensajes. Uno de los, pudiéramos decirlo así, el sermón más maravilloso registrado en la Biblia. Entonces, no solamente el más maravilloso, sino el más famoso. Yo no quería que pasáramos esta clase
sin entender el Sermón del Monte y el significado de cada parte del Sermón del Monte y las enseñanzas que se desprenden a partir de ahí, el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo espero que haya quedado claro y que cuando les pregunten a ustedes, ¿tú sabes de qué trata el Sermón del Monte? Claro que sí. En el Sermón del Monte, qué bueno que me lo preguntas, porque trata de a quienes pertenecen el reino de los cielos y las características de aquellas personas a quienes pertenece. Trae advertencias, trae enseñanzas, trae vida práctica, trae muchísimas cosas que nos dejan la esencia de la vida espiritual del creyente. Es más, yo pudiera decirles que si solamente en esta Biblia fuera tan delgadita que solamente cupiera el Sermón del Monte, tendríamos absolutamente todas las bases para vivir una vida que agrade a Dios. Así de simple, así de sencillo. Entonces, por eso quería tocarlo, porque yo sé que había personas que no sabían ni de qué se trataba el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas, no sabían qué eran las bienaventuranzas. Ya lo explicamos, por eso me detuve más en eso. Y nada, de verdad que muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados. Gracias por conectarse, gracias por permanecer estudiando la palabra de Dios, gracias por estar leyendo su libro. Tienen tarea que hacer, subrayen, lean, hagan notas y recuerden que yo les explico, les leo, hago paréntesis, aplico y les doy algo extra para que se lleven en el corazón. Yo creo que hoy nos llevamos muchas cosas en el corazón, pero quiero terminar resaltando una. Préstenme atención. Pongan todos sus dedos así, por favor. Y su mano así. Así. Todos ahí en su casa, en su lugar, hagan este movimiento si son tan amables. Yo quiero que este movimiento se quede en sus mentes y en sus corazones. No estoy tratando de hacerles hipnosis, ¿ok? No piensen eso. Vean este movimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Wow. En estos tiempos y en todos los que van a venir, yo quiero que tú recuerdes este movimiento. La mano de nuestro bendito Señor Jesucristo puesta en nuestra mejilla y con su dedo secando las lágrimas de nuestros ojos, brindándonos su consuelo. Si algo quisiera que yo te llevaras en tu corazón, en estos tiempos que estamos viviendo, en todo lo que se está experimentando, en todo lo que está sucediendo y en todo lo que llegues a vivir, es que sepas que Dios seca tus lágrimas y que con una caricia te consuela. Y que si tienes a Jesús, no necesitas el consuelo de nadie más. Él es más que suficiente. Esa canción que dice Jesucristo basta es muy real y es verdadera. Así es que guarden esto en sus mentes, en sus corazones. Eso es lo que quiero dejarles a manera de conclusión para que lo guarden en su corazón toda su vida, cada mañana, especialmente cuando estén pasando por momentos difíciles. Acuérdense de este movimiento y digan, así como nos enseñó el pastor, y empiecen a hacer su mano así. Cierren sus ojos e imagínense que Jesucristo, nuestro Señor, seca las lágrimas de nuestros ojos. Amén. Que Dios me los bendiga, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Yo espero que se hayan gozado como yo me gocé, que se hayan llenado de alimento de la palabra de Dios como yo me llené. Hoy nos hemos comido un steak delicioso con esta palabra de Dios, alimento sólido como dice su palabra, ya no como niños recién nacidos comiendo lechita espiritual, sino alimento sólido para personas maduras. Gracias por aguantar estas 2 horas, gracias por estar ahí, gracias por estar comentando, gracias por mantenerse despiertos, gracias por mantenerse alertas. Vale la pena, es el alimento diario nuestro. Hoy nos llevamos muchas cosas en el corazón, les amamos, les queremos, les extrañamos, esperamos verles pronto. Dios tiene el control de todas las cosas, nada se sale
de fuera de su control y estamos seguros que esto pasará porque estamos fundados sobre la roca que es Cristo y en Él somos más que vencedores y permanecemos fuertes. ¿Alguien puede escribir amén? Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo a la distancia y les amamos mucho. Comparte el video, comparte este mensaje con alguien más, bendiga otras vidas y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el sábado. Reunión virtual para matrimonios, el matrimonio en tiempos de cuarentena. Muchísimos consejos para que sea una persona mansa y humilde de corazón. Matrimonios así queremos tener. Y luego el domingo con worship en vivo, con adoración en vivo, desde las instalaciones de nuestra iglesia con este grupito de hermanos. Planes de reapertura, 17, tentativo. Más adelante vamos a dar más información. Que Dios me los bendiga, les amamos. ¡Ánimo!